Ahora miremos cómo añadir contactos manualmente. Si estás aquí en este momento donde terminamos en el video anterior, lo que debes hacer entonces es ir al extremo superior izquierdo. Vas a hacer clic aquí en esta parte donde dice contactos para regresar a donde estábamos inicialmente. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer clic luego en este botón azul que dice añadir contactos. Aquí dice expanda su base de datos de contactos. En este caso entonces seleccionamos la lista. Vamos a seleccionar la que acabamos de crear en el video anterior, que se llama prueba GetResponse. Y teniendo esto, entonces el sistema nos pregunta cómo desea añadir los contactos. Uno por uno, es decir, manualmente, o si quiere subir un archivo usando el servicio externo o pagando líneas. En este caso vamos a concentrarnos en esta primera opción que dice uno por uno manualmente. ¿Ok? Entonces vamos a añadir a esa lista un correo electrónico. Principalmente voy a añadir, por ejemplo, mi correo electrónico. Listo. Y voy a poner mi nombre. Daniel López. Listo. Listo. Teniendo estos datos, esos son básicamente los datos principales, lo mínimo que se necesita para que tengas tu contacto, es decir, el nombre y el correo electrónico. Ahora, tú puedes añadir muchos más campos. Si tú tienes, por ejemplo, un cliente que llega a tu tienda, a tu lugar de negocio, a tu empresa, a tu compañía, a tu oficina, donde quiera que tengas tu negocio, o si te llama vía telefónica, tú puedes preguntarle esta información también. Tú puedes preguntarle o puedes, digamos, pedirle que si te deja agregarlo a tu base de datos, entonces empiezas por agregarle nombre y correo electrónico, pero también puedes complementar con otras informaciones de campos personalizados. Entonces aquí dice, por ejemplo, elegir el campo personalizado, digamos el teléfono, que es lo más importante. Vamos a agregar el teléfono móvil, aquí está, mobile phone, y podemos agregar el número. Supongamos que este es el número de contacto. ¿Ok? Listo. Aquí puedes seleccionar el país donde está ese contacto. Es fundamental para que agregue automáticamente el indicativo. En este caso yo me encuentro en Colombia. Entonces voy a buscar por acá Colombia. A ver, ya me pasé. Sí, ya me pasé hace rato. Perdón, se me perdió un poco por acá. A ver. Ecuador, Colombia, aquí estás. Listo, entonces mira que agrega el indicativo. Más 57 es el indicativo de mi país. Y si agregas otro, por ejemplo Cuba, ese sería más 53. En ese caso es importante por si tú luego haces, digamos, un proceso comercial con tus contactos. Los llamas a ofrecerles algo en particular o después de enviarles un correo electrónico quieres saber qué les pareció, si estás interesados en tu oferta, entonces eso sirve bastante por ese lado. Ok, entonces aquí lo voy a dejar en Colombia, puedo quitar este campo personalizado o puedo agregar inclusive más campos personalizados. Por ejemplo, quiero agregar la ciudad donde está esa persona, ¿sí? Puedo agregar otro campo adicional, puedo agregar por ejemplo el cumpleaños, importante, mira todo lo que hay acá, la edad de esa persona, el cumpleaños, comentarios en particular, la compañía donde trabaja, el país, el fax, puedes agregar el teléfono del hogar, no sé, una referencia o un enlace de referencia de ese contacto, puedes agregar el teléfono, en fin, aquí hay muchas opciones para personalizar aún más el contacto, para tener tu base de datos muy bien organizada. Si lo quieres eliminar, simplemente haces clic aquí en esta X roja y de esa manera entonces vas a poder eliminar los campos personalizados que no necesites. Luego al final, antes de añadir ese contacto manualmente, es muy importante, muy importante que marques esta casilla donde dice tengo permiso para añadir esta persona a mi lista. Si no marcas esa casilla, posiblemente no te vayas a poder poner en contacto. GetResponse no te va a dejar enviarle correos electrónicos a esa persona. Entonces marcamos acá donde dice tengo permiso para añadir esa persona a mi lista. Ten en cuenta lo siguiente, cada país el tema de protección de datos personales es muy diferente.
En Europa, por ejemplo, la reglamentación de manejo de datos personales es muy estricta. En Estados Unidos aún más. Aquí en Colombia se llama Ley de Protección de Datos Personales o Habeas Data, que es una ley que lo que hace es que dice que nosotros solamente podemos agregar un contacto a nuestra base de datos si esa persona nos da el previo consentimiento. Entonces tenemos que dejar un certificado. La plataforma, cuando la persona se registra en tu base de datos desde un formulario de tu blog o de tu sitio web o de una landing page, deja un certificado digital. Ese certificado digital muestra que ese usuario se registró desde un punto determinado. Por ejemplo, yo tengo un formulario donde una persona que está, digamos, en la ciudad de Bogotá se registra, entonces el certificado digital se genera automáticamente y dice que ese contacto se registró en Colombia, en Bogotá, desde una IP en particular, y eso sirve para comprobar que ese contacto se registró de manera autónoma, que yo no estoy subiendo aquí bases de datos que posiblemente sean compradas o que sean para generar spam. Eso es bien importante que lo tengas en cuenta porque, como te digo, en algunos países esa reglamentación es mucho más estricta y posiblemente un usuario, si recibe correos electrónicos tuyos y ese usuario en ningún momento aprobó que estar dentro de tu lista y recibir tus comunicados, entonces puede demandar. Y si demanda y en tu país esas leyes aplican y están muy bien organizadas, entonces vas a tener un serio problema. Por lo tanto, entonces te recomiendo que para usar esta plataforma te asesores muy bien cómo está esa ley dentro de tu país. Ahora, para los que reunimos contactos en toda Latinoamérica, como por ejemplo es mi caso, que reúno contactos que están en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en España, en fin. Hay una cantidad de ciudades o de usuarios de diferentes ciudades que tengo en mis bases de datos principales. En ese caso, simplemente te recomiendo que trates de capturarlos de manera legal, es decir, no compres bases de datos. En resumen, esa es la recomendación. Trata de hacer campañas, trata de generar contenidos, trata de que esas personas de manera autónoma se registren para que te dé el certificado digital. Entonces, teniendo esto ya totalmente claro, hacemos clic aquí en ese botón azul que dice añadir contacto y listo. En este caso nos quedamos en la misma página porque simplemente el sistema te da la opción de que sigas agregando personas. Pero si vamos acá a la parte superior izquierda, al menú, nuevamente a contactos, vamos a ver las listas. En esta lista que dice prueba get response, que es la que creamos para este ejemplo, dice que ya hay un contacto. Si hago clic acá en esta lista, me va a mostrar los contactos que están registrados. En este caso, aquí aparece el contacto que acabo de registrar, que es mi propio correo electrónico. Entonces, vemos información importante, que es la dirección de correo electrónico, el nombre, el día de la autorrespuesta, si tenemos programada una autorrespuesta para esa lista en particular. En este caso todavía no hemos visto ese tema, no te preocupes, lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí donde dice suscrito el 12 de febrero de 2018, es decir, el día de hoy que estamos grabando este video. Actualizado, si en algún momento requieres actualizar ese contacto, la dirección IP de ese contacto, el origen, cuál fue el origen de ese contacto, o sea, cómo se añadió ese contacto. Entonces aquí dice añadido manualmente. Mira que el certificado arroja una IP, pero esta IP es la mía. Entonces en este caso no tengo el certificado de esta persona. Por lo tanto, no es buena idea agregarlos manualmente. Si tú hablas con una persona, más fácil te sugiero que si quieres agregarlo a tu lista para que reciba tu información, le envíes un enlace. Probablemente, digamos, no sea tan efectivo porque de pronto una persona deje el enlace ahí pendiente y se le olvide, pero digamos que es una manera más formal y menos engañosa de incluir ese contacto en tus bases de datos. Es una manera más legal, esa es la palabra. Entonces te recomiendo que siempre sea algo que hagas con el consentimiento de tus usuarios, de las personas que vas a añadir. Eso era lo que te quería mostrar en este video. Entonces nos vemos en el siguiente.